Okay, let's go. Canaan Podcast. ¡Familia! Mira, McGregor, empezó mal mi McGregor, por favor, párenlo a mi McGregor. Paralo, viejo, paralo. Familia hermosa, bienvenidos a todos, por favor, al episodio número 16. A tu podcast cristiano de Bolivia para el mundo. Así que si nos estás mirando de alguna otra parte, bienvenido. Es un rinconcito aquí en Bolivia donde nos hemos puesto de acuerdo para poder bendecir tu vida, la nuestra, y poder charlar, poder inspirar, poder informar y por qué no poder predicar de esta manera por medio de estos medios telecomunicativos, si se podría decir así. ¿Cómo estás, esposa mía? ¿Cómo estás hoy? Contale a la gente cómo está una mujer embarazada un 2025 de 5 meses. Sí, ya estoy de 5 meses, se ha pasado muy rápido el tiempo. Esperando, en la anterior ecografía no se dejó ver el sexo, así que estamos esperando a ver qué es, si es hombre, es mujer. Sabemos que está grande, eso les contaba un poco a los chicos antes de cámaras. Sabemos que está grande, que el bebé viene ya bien formadito, todo en buen pronóstico, en buen diagnóstico, no sé cómo se podría decir, pero estamos súper felices por eso, ¿no? Por el milagro de la vida. Es hermoso ver las ecografías. Cuando leo en la palabra, perdón si me alargo un poquito No, acá, por favor, pero dale. El otro día leía en Salmos justamente cuando David decía: cuando me entretejiste en el vientre de mi madre, en la matriz, en la oscuridad de la matriz. Pucha, decía, cómo el Señor fue tan hermoso con David de revelarle esto sin una ecografía. O sea, ahora puedo afirmar eso y imaginármelo porque he visto una ecografía y lo puedo ver a mi bebé, ¿no? Pero pienso en esta revelación hermosa que Dios le hizo a David de sin una ecografía mostrarle, ¿no? Que estaba entretejiéndolo en la matriz de su madre. Me dejó así como que choqueada. Claro, qué interesante. No había en esa época máquina, pues, ecografía, ¿no? Entonces, amén, qué bueno. Familia linda, antes de empezar queremos siempre agradecer a nuestros auspiciadores, como siempre Ciclón viene auspiciando Canaan Podcast ya desde hace varios episodios, la mejor bebida boliviana, la que la está rompiendo, la que está en todos los eventos. Ciclón estuvo en todos los eventos de Knockout, así que ya saben, Ciclón es la bebida energética que está auspiciando acá, y también es la que auspicia todos los eventos hechos por Knockout, que también es un gimnasio que nos apoya y nos soporta y nos da también bastantes cariños. Así que también Gimnasio Knockout, ahí segundo anillo, donde era el Bingo Haití, para todos los que quieran entrenar, para todos los que quieran ir a practicar MMA, kickboxing, jiu-jitsu, pesa, zumba, ahí todo lo que te gustaría hacer. También queremos agradecer a Café Canaan, que nos presta el espacio, que bueno, que nos auspicia. Ahorita me van a traer mi manzanillita, pero no me la han traído todavía. Pero queremos agradecer también a Café Canaan por todo el cariño, por toda la atención, porque es muy agradable que se tomen el tiempo de cerrar el café, de dejárnoslo este espacio sin ruido, sin atender. Así que muchas gracias por eso. Si alguien quisiese tomarse un cafecito, ¿a dónde nos vamos, Ferche? ¿A dónde nos vamos? A Café Canaan, calle Cobija, esquina Saavedra. ¿Qué día? ¿Cuándo? De lunes a viernes. Parece que le estoy haciendo una encuesta, pero hay gente que por ahí va a preguntar qué día. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Belleza, gracias. Familia linda, hoy tenemos un tema maravilloso. Queremos aprovechar no solamente las fechas que se acercan, sino también al invitado que hoy tenemos, y es un gran amigo de la casa. Es del equipo pastoral de la iglesia donde nosotros asistimos, y un gran amigo aquí de la casa. Yo se los quiero presentar a todos aquí, mi amigo Benjamín Figueroa. Un placer. Sí, te veía y decía Figueroa. Y para los que no saben, también es el editor, el que está detrás de cámaras. Él es el editor aquí que hace que todos estos videos puedan tener magia, color y que estén bien hechos. Así que, Benjamín, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de verdad, muchas gracias por la invitación, por lo que vamos a hacer ahora. Un poquito nervioso, pero va a salir algo bien. Es como el fútbol, hermano. El primer chutazo ya se te pasan los nervios, no te preocupes. Querido Benjamín, hoy tenemos un tema que está loco, bonito, porque creo yo que ha encendido un poco las redes sociales por la fecha. El tema de la Navidad. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Cuál es el trasfondo? Creo que ha habido bastantes debates en las redes sociales. Entonces hoy te invitamos porque sabes mucho sobre la materia y también nos gusta siempre
ampliar, ¿no?, el conocimiento para que también mucha gente que va a ver esto no se deje guiar por lo que ve en las redes sociales, no se deje guiar por quizás doctrinas raras, digamos, ¿no?, o ideas que se están haciendo, y poder celebrar lo que de verdad significa la Navidad, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Opino que de alguna manera creo que esto se está viendo más en estos años recientes, ¿no? O sea, Claro. Sí, ¿no? Es TikTok el culpable. en Era TikTok que lo está... Pero también, bueno, hay que entender que creo que se debe a que hay personas como que dejaron de ir a ciertas iglesias, ¿no? Porque estaban mal algunas cosas que veían, pero ese moverse como que les hace irse a un extremo en el que no todo lo rechazo porque todo estaba mal, digamos, ¿no? Claro, Entonces puede ser que se incluya también la Navidad, y es como que puede ser una reacción natural, pero a la vez una reacción exagerada, y ahí le metes orgullo, le metes un montón de cosas que hacen que al final sea un desastre, digamos, ¿no? Claro, porque generalmente las personas que están en contra, si se podría decir así, o no le encuentran un sentido porque las bases bíblicas quizás no las conocen, entonces claro, se van a ese extremo, ¿no? Pero hoy lo que queremos más bien hacer es justamente dar un pantallazo, ¿no?, grande, para que la gente pueda quizás entender un poquito más. Pero, perdón, dale. Creo que también a lo largo de la historia han habido personas que no están de acuerdo con algunas cosas y sí con otras, solo que ahora tenemos el completo acceso a que cualquiera puede expresar su opinión. Y justamente eso es lo que consumimos en nuestra cotidianidad, digamos, ¿no? Distintas personas dando sus puntos de vista. Entonces me parece súper genial que hoy abordemos este tema, porque quizás alguien que está confundido escucha de todo, ¿no? O recibe de todo. Y como decís, esa información que le está llegando puede ser una información que alguien esté sacando de manera personal, basada en otro tipo de cosas, ¿no? En resentimiento, en cositas más internas, y que están llegando a cierto público y eso les está llegando, digamos, ¿no? Y aparte que si se hablase de persona, tal vez no actuarían de esa manera, digamos, ¿no? Claro. O sea, sería un poquito más, un debate más sano. Más humilde, Entonces, ¿no? ¿Sabes qué? Aprovechando de eso, yo quería preguntarles aquí a los dos, para entrar al tema, ¿no? ¿Qué recuerdan de la Navidad? ¿Cuál es ese recuerdo bonito que ustedes tienen? Por ejemplo, yo quería empezar. Yo sabía qué recuerdo y qué extraño de la Navidad de antes, que estábamos todos juntos. O sea, que se aguantaban cosas. O sea, estábamos medio peleados, pero ahí estábamos todos y no había distensión entre el uno. O sea, de verdad que la Navidad, cuando yo era niño, estábamos juntitos, celebrábamos juntos. A veces mi tío medio que no se llevaba con mi tía, pero ahí estaban, digamos, ¿no? Y partían el pancito y comíamos el panetón y obviamente los juguetes, que era lo que nos encantaban. Eso es mi parte. En tu parte, Benji, ¿cómo fue? ¿Cuál recuerdo tenés así de la Navidad? De la Navidad, aparte de lo mismo, que era, a veces podían estar mis tíos y mi mamá como que medio peleados, pero en Navidad sí o sí se reunían. La mucha comida, porque me encanta comer. Sí, ¿no? Entonces mi tío a veces se pedía unos cerdos rellenos así espectaculares. Pero el recuerdo que más se me viene ahorita en niño es que antes de la cena nosotros siempre, bueno, era católico antes de que mi mamá vaya a la iglesia. Estamos hablando de mis 7 años más o menos. Íbamos a misa. No la misa de claro, de Navidad. Claro que sí, pues antes era, ¿verdad? La misa primero. Y no sé qué le picó a mi tía, pero nos pide a mi hermana y a mí que la acompañemos. Y me dice, ¿pero por qué, tía? Le digo, no, porque quiero mover la luna para ayudarlos a Papá Noel, digamos. O sea, quería que la acompañemos al carro porque iba a mover con el carro la luna, digamos, y nosotros, ya, digamos. Y eso se me quedó hasta ahora, digamos, ¿no? Como que, y ahorita yo digo, ¿por qué onda, digamos, no? Pero quería ella a mover la luna para ayudar a Papá Noel a llegar, digamos, ¿no? Eso es lo que se me viene a la cabeza. Ay, sí, a mí me hizo acuerdo que a mí me decían que el día de Navidad en la luna se veía la forma de Jesús, María y José, ¿no? Y se veía la formita de la familia, digamos, ¿no? Y yo no la encontraba la forma, yo me sentía así tan mal, yo decía, es que soy yo que no tengo imaginación y no logro verlo. ¿Alguno danzó, viejo, para el niño Jesús, viejo? No. Viejo, a mí me hicieron danzar la vida, viejo. Toda la Navidad era agarrarse de la mano y danzar, viejo, como que ahí, viejo. Soy yo el único. De ahí están mis dones de bailarín. Y vos, mi esposita, contanos cómo fue tu experiencia, o cómo eran las Navidades en tu época. Contanos, chismeanos. En mi época. En tus épocas, que digamos del 2003 para adelante. No, yo tengo recuerdos hermosos de la Navidad. El hecho de que mi mamá hizo que de alguna manera se vuelva algo súper especial para nosotras. Tedioso y súper especial, vos lo viviste un poquito en mi casa, de que mi casa la decoración empezaba pues, pero desde octubre, digamos, ¿no?
Tenía que Y- árboles, Y la pinos, decorada todo. era un tema sádico porque teníamos que ponerle luces a todas las palmeras. El árbol medía 4 metros, cosas así ya un poco exageradas, pero que de alguna manera mi mamá hizo este mundo fantástico y hermoso de la Navidad. Que mi abuelo ahí contradecía, no, ay, tu madre y sus árboles y sus luces. Y se olvida de la esencia de la Biblia, de la esencia de la Navidad. Pero se me hace hermoso, ¿no? Se me hace hermoso. Pienso mucho en hacer especial para un niño algo que más adelante va a entender su significado, pero que en sus recuerdos sea algo súper especial, digamos, ¿no? Que de verdad para mí la Navidad es... yo desde octubre literal ya quiero ir a la casa de mi abuela a decorar, ya quiero comer panetón. Sí, en la casa de la abuela es duro la Navidad. Y Wow. eso. Buenísimo. Oye, entrando ya a lo que nos gusta, la materia, mi bro, ¿cuál es el que vos sabes un poquito más de esta historia? ¿Cuál es el trasfondo de la Navidad? Porque hay muchas creencias, hay muchas doctrinas, pero ¿cuál es la real historia detrás del trasfondo de la historia de por qué se hacía, por qué se adoraba a este Dios antes, por qué el arbolito? Danos por favor un intro así hermoso de eso. Ya. La verdad que tuve que investigar un poquito porque a veces uno se olvida las cosas o uno no las conocía. Así que desempolvé, empecé a ver videos de YouTube, todo. Y me pareció encontrar algunas cosas muy interesantes que incluso algunas llegaron a ser muy edificantes también. O sea, el saber el origen, por qué se pusieron algunas cosas, por qué el arbolito, por ejemplo, fue así como que wow, o sea, hasta dar un nuevo sentido para ahora, ¿no? Exactamente. Entre esas cosas que estuve chequeando, ¿no? Nosotros sabemos que la tradición coloca el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, ¿no? Claro. Del año 0, del año 1, porque había un monje, Dionisio ahorita me fijo en mi copia, el Exiguo, que él dijo, no, la venida de Jesús tiene que haber dividido el mundo en antes y después, ¿no? Entonces, el nacimiento de Cristo debería marcar ese rompimiento, ¿no? Entonces él calculó, viendo la fecha de los emperadores romanos y todo eso, que el nacimiento de Cristo tenía que haber sido en el año 0, pero cometió un error, porque en ese año que él estableció, en el año 0, ya había muerto Herodes el Grande. Y Herodes el Grande estaba vivo cuando Jesús había nacido. Entonces, calculando más o menos el nacimiento de Jesús puede haber sido en el año 7 o el año 4 antes de Cristo. Claro, no es exacto. El 25, no es exacto. Entonces hay un pequeño error. Ya. Y viendo la evidencia bíblica, se puede situar más todavía el nacimiento en el año 7, por ahí, o sea, como que un poquito más exacto. Porque claro, la Biblia en Lucas hace referencia al reinado de Herodes, claro, al censo que hizo el emperador Augusto y siendo gobernador Cirenio. Entonces como que los lectores de Lucas como que, ya, sabemos en qué año fue. Pero para nosotros es más difícil porque ¿cómo le plantamos, no? Y hay que ponernos a pensar en este monje. Estamos hablando del siglo 4, 3. O sea, no tenían computadoras, no tenían calculadoras. Imagínate calcular 500 años y pico para decir, fue en esta fecha, entonces se entiende pues el error, digamos, No, y que de todas formas estableció un punto en la historia, ¿no? Claro, porque de ahí se cuenta, ¿no? El antes y el después, digamos. Sí. ¿Qué más? Porque viene la historia, ¿no? Sí. Antes de todo eso. Pero sí, buen dato, porque yo había pensado en qué momento se hace el antes y el después. ¿Por qué es que la iglesia empezó a celebrarlo el 25? Claro, ya habían ciertas tradiciones que consideraban que era el 25 de diciembre, ¿no? Pero había una fiesta en Roma, justamente en esa época, en esas fechas, que era la Saturnalia, ¿no? Claro, que yo dije Saturnina, me equivoqué. En la Saturnalia, los romanos se dedicaban a celebrar a Saturno, el dios de las cosechas, ¿no? Y aparte que también celebraban al sol Invictus, que era el sol, por el solsticio de invierno. Eso significaba que en esa fecha ya el sol empezaba a brillar más, los días se hacían más largos. A recobrar fuerza, decían. Y el invierno empezaba a ceder. Era una manera de celebrar la victoria de la luz sobre la oscuridad. Los cristianos empezaron a celebrar también esa fecha, pero no con ese sentido, ¿no? Incluso muchos decían, esto que está pasando es una evidencia en la naturaleza de que realmente no debemos adorar al sol, sino al sol de justicia, ¿no? O sea, porque realmente Cristo es ese sol que brilló y venció a la oscuridad. Entonces, celebremos al Señor en esta fecha, ¿no? O sea, no celebremos la fecha que hacen los paganos, sino en esta fecha aprovechemos de celebrar al Señor.
Y poco a poco se va vinculando con la Navidad. Pues, ¿no? Y ahí va naciendo ya lo que es, digamos, la Navidad en los cristianos, ¿no? Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Había leído yo igual un poco al respecto y me llamó la atención este tema de los solsticios y que hacían esto para adorar. Incluso usan a Malaquías, ¿no? De este tema del sol de justicia. Y me gustó mucho este tema de que, claro, intentaron cristianizar todos estos eventos, ¿no? Entonces también empezaron a usar los templos paganos para que sean iglesias, ¿no? Entonces también ahí hubo un poco de controversia, ¿no? ¿Qué más, manito? ¿Qué más nos podés dar del tema de esa historia? Otra cosita que había visto es que justamente en esa época, o sea, estamos hablando de en el año en que nació Jesús aproximadamente, en el 7, por esa fecha se dieron la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. Ya, tomar en cuenta Saturno porque Saturno es la Saturnalia, ¿no? Hubo esa conjunción que produjo lo que llamamos la estrella de Belén, ¿no? Y esto se vio en el cielo durante 5 meses. Entonces, eso me llamó la atención porque eso da como que fechas posibles a mayo o a octubre para el nacimiento de Jesús en el año 7, ¿ya? ¿Por qué hago mención de esto? ¿Por qué es que me llamó la atención? Porque en mayo los judíos celebran la fiesta de la semana, claro, ¿ya? Que también se conmemora el tiempo en el que el Señor dio la ley a Moisés en Sinaí, ¿no? Y también se celebra las cosechas. Y Saturno es el dios de las cosechas. Entonces, si me dan cuenta cómo pudo haber la iglesia, ¿por qué no celebramos en este tiempo esto, no? Claro. Porque los romanos están celebrando las cosechas y tenemos nosotros un trasfondo, ¿no? Y también me puse a ver y entender lo que dice Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. O sea, sería muy interesante que en la fecha en la que se conmemoraba la entrega de la ley haya nacido el Señor, ¿no? Y eso es el mes de mayo. O, como le decía, el mes de octubre, que también se celebra la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es lo que dice también en Juan 1:14? Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó o habitó entre nosotros, ¿no? O sea, como que puso su tienda en medio de nosotros, ¿no? Entonces, como que, ya, también pudo haber sido en esta fiesta, ¿no? Son conjeturas, no es algo claro. Pero, y ahí yo me puse a un poco imaginar, teorizar y decir, bueno, si la iglesia veía que los romanos celebraban una fiesta de las cosechas, claro, y posiblemente Jesús nació en una fiesta así, entonces como que aprovechemos la época, ¿no? Y recordemos mejor a Jesús que, obviamente, a Saturno y las fiestas que celebraban ellos, ¿no? Igual que opinas, o sea, no celebramos en sí la fecha. Claro. Celebramos lo que pasó. Exactamente. Por eso creo que ahí mucha gente se choca porque, claro, la fecha está, pero nosotros no celebramos lo que pasó un 25 porque no pasó, sino lo que se recuerda, ¿no? Claro. Lo que se recuerda de esa fecha. No, y también entiendo el punto de muchos cristianos que dicen el no a esta Navidad materialista, ¿no? Del arbolito y todo un concepto americanizado de la Navidad, digamos, ¿no? Que tiene muchas cosas que ver menos con realmente recordar el nacimiento de Jesús, ¿no? O recordar ese tiempo específico en la historia en el que se nos fue entregado el conciliador, ¿no? En el que se nos fue entregado aquel que iba a permitirnos esta paz con Dios, ¿no? Entonces es ahí ese donde pienso, ¿no? Al igual que los cristianos en aquella época que se ven rodeados por una cultura distinta, ¿no? Que se ven viviendo en una cultura distinta, que tiene sus prácticas y que tienen que decidir seguir la esencia del cristianismo o de Cristo en medio de las prácticas de su alrededor, ¿no? Y lo mismo nosotros como cristianos, ¿no? Quizás la Navidad ha tomado un enfoque diferente a la esencia, ¿no? Que es recordar justamente eso, a la esencia del perdonador de nuestros pecados, ¿no? Del que nos concilió con el Padre, y se ha ido más al tema del arbolito, los panetones, etcétera. Y ahí es esa conciencia como los cristianos primitivos, ¿no? O como la iglesia primitiva de volvamos a la raíz, ¿no? Volvamos a Cristo. ¿Y qué opinas del arbolito? Del arbolito, eso fue una de las cosas que me sorprendió. O sea, nosotros en casa armamos arbolitos, claro, pero nunca entendimos por qué. Es como que es parte de la tradición y la tradición, mientras no contradizca la palabra, no hay problema, pues, ¿no? Disfrutamos de pero me llamó la atención porque si bien en estas fiestas paganas se usaban arbolitos para representar la vida que surgía, y muchos cristianos como que
se oponían a esa práctica, ¿no? O sea, porque también se colocaban estas hojas perennes de estos árboles, como el pino, en honor al emperador, digamos, ¿no? Entonces era como que rechazaba. Pero en la Edad Media hubo como que cierta tolerancia, porque decían muchos maestros de que Cristo no solamente redime a las personas, sino que redime la cultura. Entonces, si en países como los países nórdicos, ¿no?, donde se ocupaban este tipo de árboles, el Señor estaba llegando con su evangelio, entonces también podía redimir estos símbolos para representar cosas del Señor, pues, ¿no? O sea, si este árbol representaba la vida, ¿por qué no implementarlo o añadirlo a lo que creemos en el Señor? Porque también representa la vida, pues, ¿no? Claro. Entonces claro, ahí se empezó como que, bueno, permitamos. Y en la Edad Media siempre había usar como que teatros para representar escenas de la palabra, para que la gente entienda, porque no siempre sabían leer. Y justamente en los teatros, en las representaciones teatrales que se hacían en Navidad, se ocupaban también los árboles. Ah, mira vos, yo no sabía ese detalle. ¿Pero por qué? Porque también en el 24 de diciembre se celebra el Día de Adán y Eva, según el calendario católico. Entonces era como que, ¿y qué pasó en el árbol? Comieron del fruto prohibido y ahí se hizo necesaria la Navidad. Claro. Entonces ponían el árbol Mira. para recordar ese evento de que pasó con Adán y Eva, y era como una preparación a por qué necesitamos que Cristo haya nacido. Claro, como dice la Biblia, no, por un hombre entró el pecado y Exactamente. por otro hombre salió. Digamos. Entonces yo decía, claro, ahí pues tiene sentido. ¿No? Entonces, después de que se prohibió, digamos, como que no usen esto en los teatros, la gente empezó a armar los arbolitos en sus casas. Por eso es que se trasladó eso a armarlo en la casa. Wow, o sea, hubo una mezcladera ahí de todo, como pero se armó algo bonito. ¿verdad? Claro, tenemos como que este símbolo que ya nos acostumbraron en los teatros, nos los prohibieron, ahora lo hacemos en los hogares. Wow. Pero tenía ese sentido que ahora ¿quién sabe esto? Nadie. Digamos. Si yo recién lo aprendí leyendo. Digamos. No, pero sabes que es bueno porque posiblemente mucha gente lo va a escuchar esto y ya va a poder, claro, tener otra perspectiva. Claro. Porque ahora ya se está tocando históricamente de por qué se hace esto. ¿no? Y emitir un juicio según la información, ¿no? Exactamente. No tomarte de que alguien dijo satanicemos el arbolito y satanicemos el arbolito, ¿no? Sino poder realmente emitir un juicio a través de ciertos datos que se están planteando, y lo del arbolito, mira, primera vez que lo escucho. No, incluso en la Biblia siempre hubo esta idea de cristianizar, si se podría decir así, no solamente las fiestas, sino también los lugares. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, en la música, y vemos que, digamos, hay géneros que ahora se usan para adorar y que antes no se usaban para adorar, pero creo que es parte de predicar el evangelio, porque se van convirtiendo gente que sigue haciendo esa música y ahora se hace canciones cristianas de otros géneros, que eso está maravilloso, ¿no? Y creo que también la gente que se pone como que un poco quisquillosa con el tema de la música, se olvida que los reformadores usaban la música de los bares para componer sus himnos, para que como que la gente ya conocía la tonada, era más fácil memorizar. Entonces, claro, Lutero, ¿no? Lutero, Dios le dice que vaya ahí a los bares, ¿no? Para escuchar. Y a una gente, porque a veces hay esa charla, ¿no? Claro. ¿Y de dónde creo que salen tus himnos? Oye, mi bro, y te hago otra pregunta. ¿Qué onda las luces? ¿Qué onda la galleta? ¿Vos pensás que tiene algún significado? ¿Qué información tenés ahí? Más que significado, el origen, digamos, ¿no? Que empezó esa práctica. Porque en estos árboles que te digo que ya empezaron a amarse en las casas, se colocaban obleas circulares que simbolizaban o representaban la Eucaristía, o sea, el pan que ocupaban en la Santa Cena. Y eso evolucionó a la galleta, ¿no? Entonces colgaban, colgaban como que elementos para recordar al Señor, entre ellos el pan, y ahí pues salió la galleta, digamos, ¿no? Ya en la parte más mercantil ya se cambió. Y las luces, igual colocaban en unas pirámides unas velas al ladito de los árboles, ¿no? Y eso ya evolucionó a las luces. Claro, un significado no hay, era parte de la decoración, pero interesante cómo hasta la tecnología empezó a influenciar en cómo eso fue avanzando, ¿no? Ya no usamos velas, sino las lucecitas alrededor de los árboles. Y se sigue influenciando también, claro, ¿no? Porque antes los arbolitos eran, no sé, la decoración era rojo, digamos, ¿no? Y ahora que arbolitos blancos con rosado y no sé qué, y todo eso va evolucionando con la tecnología, pues, ¿no? Pregunta para debate. Ya. ¿Qué onda con Papá Noel, viejo? Papá Noel. Bueno, ¿quién no ha creído en Papá Noel? No, porque claro, ahorita vamos a entrar a lo que es la esencia de Cristo, pero hay mucha gente que por ahí va a decir, oye, ¿y qué onda Papá Noel, no? Que tiene su figura histórica, ¿no?
Tiene Ya. una persona que como que la agarraron para formar después la leyenda, ¿no? Y era un cristiano que se llamaba Nicolás de Mira, por eso San Nicolás le San dicen Nicolás, también uno de los claro, nombres sí. de Papá Noel, en el que en esta fecha regalaba a los niños huérfanos regalos, ¿no? O sea, recordando al Señor que había dado su vida, empezaba, digamos, de alguna manera a ser generoso con los niños pobres. Oh, ya, ya. Y se agarraron de esa figura para crear la leyenda del niño del hombre Del que hombre. regala regalos Regala. a los niños, ¿no? O sea que viene después de que ya Claro, se celebra la mucho Navidad, después, claro. aparece la figura del Claro, famoso... era un cristiano, ¿no? Un cristiano Oh, que ya. quería de alguna manera ser generoso en la fiesta de Navidad, ¿no? Claro, oye, qué bueno, buen dato, ¿no? Porque mucha gente no sabe igual ese aspecto, ¿no? ¿Qué dicen del pesebre? Porque queremos ahondar a todos los detalles. ¿Qué onda el pesebre? ¿Cuántos animales hay que poner, viejo? Hay que poner 12, ¿no? 12. Mentira, no sé. Todos los que entraron al arca. Todo lo que- En mi casa era obligación poner al burrito ahí echado, Claro. ¿no? El burrito. No podías vos empezar la Navidad si no estaba el burrito ahí al lado de la Virgen. Claro, es que como después cantabas con mi burrito sabanero. Claro, es hermano en todos los mercados. En toda Latinoamérica. Yo creo que eso no lo busqué. Porque creo que ya es más evidente, ¿no? Evidente, claro. Es querer representar la escena del nacimiento y Y que bueno, debe ir muy arraigado al catolicismo, Sí. pues, ¿no? Y a esta costumbre que tiene el catolicismo de poner justamente estas figuras Sí. y simbolizar estos escenarios donde ya se ha armado toda la idea del pesebre, del niñito y todo eso, ¿no? Y tomando en cuenta que también no he visto eso en Estados Unidos, por ejemplo. Que armen Ah, ya. pesebre. Ah, mira vos. No es tan Ah. común, claro, porque le han metido tanto a Papá Noel y Claro, en Estados Coca-Cola, Unidos. las películas, es como que no ves mucho de Jesús en eso. Entonces como que es más latinoamericano, más porque creo que en España también arman. Es como que Sí. más hispano, digamos, ¿no? Sí, Esta y costumbre. aparte pienso que tuvo que ver mucho el globalismo. Claro. Porque claro, vino Papá Noel con este tema de vender a Papá Noel. Entonces me imagino que pues ha de haber sido influenciado por Coca-Cola, que Claro. lo cambió al color rojo. Entonces me imagino que ha tenido que ver con estas grandes empresas que hicieron que Papá Noel sea la cara para vender, ¿no? Sí, Para exactamente. vender todo eso, ¿no? Oye, y ahora entrando obviamente a lo que de verdad queremos enseñar es cuál es la verdadera entonces esencia de la Navidad. ¿Cuál debería ser la verdadera esencia? Yo sé que mi esposa, porque mi esposa hoy me compartía algo, mi esposa si podés compartirlo, ¿cuál es la esencia en lo que leías de 1 Corintios, creo, ¿no? De lo de Ah, redimir. ¿dónde está? Que me pareció un muy buen punto porque veníamos pensando en cuál es la esencia, porque ahora hablamos de la histórica, de por qué algunos celebran, otros no, pero ahora queremos enseñar o hablar de por qué lo celebramos, cuál es la esencia, por qué lo debemos seguir haciendo, qué pasajes bíblicos o de dónde podemos agarrarnos para seguir haciéndolo. Sí, justamente hoy comentábamos con Manoli este pasaje en 2 de Corintios 5:19, que dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, ¿no? Y cuando leíamos esto con Manoli, yo le decía, hablábamos, ¿no? Pucha, ¿cuál es la esencia de la Navidad? Y llegábamos a esta conclusión de este suceso histórico, o este punto histórico para recordar el momento de la reconciliación del Padre con nosotros, ¿no? Y esa reconciliación es Jesucristo, ¿no? A mí me encanta cada vez que hablamos de cierto tema o estudiar de cierto tema, llegar a la conclusión de Cristo, ¿no? Llegar a una conclusión que glorifique el Evangelio, o que tenga la finalidad del Evangelio, ¿no? Me encantó verlo de esa forma y redimir quizás todo el concepto que hemos tenido de Navidad, porque yo he sido parte de ese concepto, ¿no? De toda esta Navidad materialista, donde uno se desenfoca como cristiano, y poder volver al origen, ¿no? A este punto de reconciliación del Padre por medio de Jesucristo, ¿no? Y el mensaje de la Navidad, que en realidad es pues el mensaje de la vida, ¿no? Que es el Evangelio, son las buenas noticias, es Cristo entregándose en una cruz, o sea, toda nuestra vida nos tiene que llevar a la cruz, ¿no? Y me encantó verlo de esa forma, ¿no? Que esta Navidad nos lleve a la cruz, que podamos esta Navidad, más allá de empezar a debatir si debería poner mi árbol o no, digamos, ¿no? Volver al mensaje de Cristo, volver al mensaje de la cruz, volver al mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas.
del gozo, ¿no? De la reconciliación del Padre con nosotros. Del verdadero regalo, ¿no? Que es en verdad Jesús. Porque me gusta la frase que usa, ¿no? Reconciliando. Entonces creo que cada 25 recordamos de que Dios decidió reconciliar al mundo y nos mandó un excelente regalo. Por eso pienso yo que nos regalamos cosas, ¿no? Simbolizando el regalo más grande la gracia, ¿no? que tuvimos, claro, la gracia, que se representa en estos regalitos que nos damos, digamos, ¿no? Para vos, mi brother, ¿cuál debería ser? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuáles serían tus textos bíblicos que te gustaría sacarle el jugo para ponerle piecitos a la Navidad? A mí se me venían... Uno, si la Navidad significa... La palabra Navidad significa nacimiento, ¿no? Amén. Natividad, eso es algo que no lo hemos tocado, pero tenés toda la razón, claro. Entonces, el centro debería ser celebrar el nacimiento del Señor o recordar el propósito del nacimiento del Señor. Y ya sea en la fecha que te dé la gana, o no, o sea, claro. Y si algunos lo hacen el 25, pues amén, ¿no? Y si otros no lo quieren hacer el 25, pero la cosa es no olvidemos la importancia de que nació Jesús. O sea, no iba a morir si no nacía, ¿no? Claro que sí. No iba a haber salvación si él no venía al mundo, ¿no? No iba a haber expiación sin encarnación, pues, ¿no? Si queremos ponerle términos más... Y este momento histórico que se me hace hermoso de pensar que el Padre, que Dios se hizo hombre, ¿no? Sí. Y decidió nacer como un niño, como un bebé en vulnerabilidad, en un pesebre. Esa idea del nacimiento a mí se me hace tan hermosa, ¿no? Porque despojarte de tu divinidad como Dios y decidir ser un bebé, que es lo más vulnerable, digamos, ¿no? Que existe en este mundo, se me hace... Veo la hermosura del Señor, o me cautivo en el Señor imaginándome ese rechazo, ¿no? Literalmente se despojó, o sea, siendo igual a Dios, se despojó de ese privilegio y para se humilló nacer a sí como mismo, bebé, ¿no? Haciendo ese hombre, wow. Y a mí a mí me encanta en Navidad escuchar una canción, porque la escucho desde pelado, ¿no? Me imagino que la habrás escuchado, pelado de Marcos Witt. Otro tipo de pelado. Perdón. Cuando era pelado, pero con cabello, ¿no? Ahora soy viejo pelado. Hay una canción de Marcos Witt que se llama Nada Especial. No sé si lo claro. Pucha, yo lloro con esa canción. Maravillosa. La canción dice: no quisiera haber sido el dueño del mesón para darte la mejor habitación, o el ángel que te anunció, ¿no? O los pastores para poder irte a ver. O sea, ¿qué más uno daría con estar ahí, ¿no? Entonces, comporta mucho con lo que dice Fer, con lo que decís vos de la emoción que uno puede tener y expresar en esta fecha, ¿no? O sea, porque no es solamente una conmemoración más, sino hubo un despojamiento, ¿no? Para que haya una muerte después, ¿no? Entonces, eso, si lo celebramos con ese corazón, con este corazón, es como que estamos entendiendo el sentido, ¿no? Exactamente, claro que sí. ¿Y qué versículos usarías? ¿Cuáles serían tus versos? Yo tenía un versículo, sobre todo para las personas que se meten en el debate de sí o no festejar. Maravilloso. ¿Cuál tenés ahí? Es Romanos 14, 4 al 7. Es un poco larguito, pero a ver, ustedes van a juzgar. Por favor. ¿No? Dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie, ¿no? Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días, ¿no? Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, pongámoslo ahí, el que guarda Navidad, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, aquí es como... Esto es tu conciencia, ¿no? O sea, si querés realmente celebrar esta fiesta, celebrala. Y el que no la quiere celebrar, que no juzgue al que la celebra, ¿no? O sea, así nos evitamos un montón de problemas, ¿no? Es más, entrando un poquito a la controversia, el mismo hecho de que vas a la iglesia el domingo es de esta misma idea, porque claro, nace con una idea romana de porque Jesús había resucitado. O sea, desde ese aspecto ya se ve que se iba cambiando estos temas, ¿no? Entonces te metes a un lío si querés volverte un poco conservador y decir, no, que te metes en un lío muy grande, ¿no? O si no, bueno, no celebremos la reforma porque en ese día también hay Halloween. Claro, Halloween, y entonces no haríamos eso, ¿no? No hay, yo el otro día pensaba y decía, claro, en la Biblia no hay Día del Padre, no hay promociones, entonces que yo celebre el día de mi cumpleaños no me vuelve, pues... tal cual lo celebramos también. Y el matrimonio en la Biblia no está como lo celebramos, y eso no quita que el Señor lo bendiga y lo haga, ¿no? Por eso me gusta mucho lo que dijiste, ¿no? No juzguemos porque al otro por ahí está por bendecir al Señor, lo está haciendo de esta manera. Si lo estás haciendo para el Señor,
¿no? O sea, igual, si la otra persona no lo quiere celebrar porque es fiesta pagana y no sé qué, lo hace para el Señor, bien, sí, pero no juzgues al que... O sea, porque el hecho de que no haya un mandato en la Biblia para que celebremos esto, también nos muestra de que no hay un mandato que lo contradice. Exactamente. ¿No? Entonces, si no hay un mandato que diga celebrarlo o no lo celebré, estamos en libertad, digamos, ¿no? Tenemos la libertad que Cristo nos ha dado para decidir, según mi conciencia, qué es lo que quiero conmemorar, pues, ¿no? Claro, y aparte el mundo que no conoce a Dios, está usando un día para celebrar el nacimiento del Dios al cual nosotros predicamos. ¿Por qué no usarlo? O sea, ¿no? ¿Por qué no más bien usarlo para que se pueda, como decíamos, ¿no? Mostrar el verdadero mensaje de la cruz, ¿no? Y ahorita me ponía a pensar en la iglesia, en Kairos tenemos un Grinch, pues nosotros, ¿no? No voy a decir su nombre, pero él sabe quién es. Y él no varios. Hay varios, bueno, pero él no nada de arbolitos ni nada. No le gusta. Y este año él ha tomado la decisión de hacerlo diferente porque es una buena oportunidad de hablar de esto con sus hijos. Wow, ¿no? O sea, de hablar del nacimiento de Jesús con sus muchachos, digamos, ¿no? Entonces como que, claro, es una... si la fiesta se da para eso, si la época se da para eso, ¿por qué no hacerlo? Amén. Las iglesias que no lo hacen, y amén si no lo quieren hacer, pues se pierden una oportunidad de hablar de la encarnación, que otras iglesias sí tienen, ¿no? Es una ventaja que las iglesias que celebran la Navidad pueden hablar de esto más enfocadamente, ¿no? Nosotros estamos iniciando en Kairos la lectura semanal de Adviento, ¿no? De Navidad, para conmemorar esto, pues, ¿no? Entonces es una manera de, estamos viendo las profecías, su cumplimiento, wow, digamos, ¿no? Cosas que otras iglesias se lo pierden y no las juzgamos, pero es como que hay una ventaja, pues, así que ya sabes. Sí, sería lógico que te perdás, de verdad, sería lógico que te perdás celebrar el Día del Padre, claro. Porque directamente, como en la Biblia no está el Día del Padre, y obviamente puede haber alguien diciendo, no, pero igual, o sea, la Biblia dice que no nos mezclemos con las culturas ni imitar, pero también habla de que tenemos que ser luz en lugares donde no va a llegar la luz, o sea, no podemos ir a predicarnos entre las iglesias, pues no, ya conocemos, entonces esto es una muy buena manera de... Y esto con lo que decía me hace recuerdo a cuando Pablo a veces predicaba a los gentiles, no es que les iba con bibliazos, ¿no? Claro. A veces citaba a filósofos griegos. Exactamente. O sea, si seguimos esa línea de pensamiento, como que está mal, pecó, ¿no? Exactamente. O sea, si yo no puedo ver un aspecto redentor en la cultura que me rodea o que puedo utilizar para fomentar la redención, la reconciliación, estoy perdido, ¿no? Incluso hablando de ese tema un ratito, viste que Pablo usa la idea del cuerpo y se dice que le habló a los griegos, ¿no? Porque está sobre el cuerpo, porque ellos tenían una idea de que era uno, o sea, el cuerpo malo, el alma bueno. Entonces como que Pablo usó simbolismo, usó viejos temas de la olimpiada, viejo, de correr y de todo eso. De las carreras y todo. Y claro, soldados. Exactamente. Entonces, amén, viejo. Bueno, para mí, yo me quedo mucho con Isaías 9, justamente el versículo que estuvimos hoy tocando. Porque dice, y ya era la profecía, ¿no? Miles de años antes de que venga, ¿no? Dice, pues nos ha nacido un niño y un hijo se nos ha dado, ¿no? O sea, a nosotros. Por eso me encanta la frase. Se nos ha dado a nosotros un niño, un regalo que iban a hacer, ¿no? Y los detalles me gustan porque dice, ¿no? El gobierno descansará sobre sus hombros, ¿no? Y será llamado consejero maravilloso. Que el otro día charlábamos con mi esposa y decíamos, oye, ¿a dónde vas cuando estás mal? O sea, ¿a dónde corres? La Navidad es un gran recordatorio de que Él es el consejero perfecto. O sea, el admirable consejero. Mira, qué bueno puede ser que esta Navidad puedas correr al Señor, ¿no? Porque posiblemente esta Navidad va a haber mucha gente que debe estar lejos de sus papás, en otros lados, o te mudaste. Qué bueno recordar el admirable consejero, ¿no? Dios poderoso, como decía mi esposa, ¿no? No es que Él dejó de ser Dios, no, el Dios se hizo carne. Y Él no dejó de ser Dios, como dice la Escritura, ¿no? Más bien se hizo hombre justamente para salvarnos. Entonces eso es bien denso, ¿no? Haber hecho eso por amor, ¿no? Padre eterno, ahí lo mete al mismo tiempo con Dios, ¿no? Cuando Jesús decía, yo y el Papá somos uno solo, ¿no? Dice, príncipe de paz, y su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Yo digo, es de la esencia de la Navidad. Sí. O sea, venimos a recordar de que Jesús, el gobierno de Jesús de paz y de amor, nunca va a tener fin, es eterno, ¿no? Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y el sello que pone, que me encanta, dice, el ferviente compromiso de Dios hará que esto suceda. Y llevamos cuántos años que viene sucediendo, o sea, que viene y cada 25 pienso yo que es volver a esto, volver a recordar de que, oye, el Señor lleva miles de años, porque claro, seguimos hablando del mismo evangelio. Y aunque no creas,
que celebremos la Navidad en el mundo, porque mucha gente en el mundo celebra Navidad, sigue siendo un recordatorio de que no va a pasar desapercibido. O sea, sigue siendo la gran muestra de que Dios hizo y va a hacer el Evangelio. O sea, que Cristo nos haya redimido y reconciliado. Sí, incluso yendo, perdón, desde el principio, ¿no? Cuando hablábamos de que si es o no es la fecha exacta, de que el día cero realmente fue, perdón, de que el año cero fue realmente el año cero, al final es un punto en la historia que marca el nacimiento de Cristo, ¿no? Y que seas o no seas cristiano, estás viviendo y estás marcando tu fecha por ese punto, haya estado bien, haya tenido sus errores, no importa, pero lo está haciendo de alguna manera para alguien que no practica el cristianismo, ¿no? Que no está arraigado a la cultura cristiana para, oye, un Jesucristo que nació, ¿no? Y que por él se rigen nuestras fechas y que por él celebro mi cumpleaños en la fecha de tanto. ¿Verdad? ¿no? Claro. O sea, estoy marcado con claro. Jesús, digamos. Claro, y independientemente de cómo haya surgido, ¿no? Yendo a la idea de la Navidad, independientemente de cómo la idea de la celebración navideña haya surgido o con qué culturas o qué costumbres o haya sido pagano, se está celebrando, ¿no? Y se hace a nivel mundial y les recuerda a las personas que quizás no están interesadas en el Evangelio de que ese Evangelio es real, digamos, ¿no? Sí, amén, viejo. Amén. Creo que fue rico, ¿no? Sí. Estuvo muy bueno. Amén. Familia linda, así que ya sabes, anda a comprar tu arbolito. Yeah. Llenarlo de luces. No hablamos de los petardos. Eso es celebración. Hornea tus galletas. Hornea tus galletas. Matar al chancho. Familia hermosa, de verdad lo que más anhelamos es que en todo esto que hemos charlado, tomes esta postura, ¿no? De celebrar lo que de verdad se tiene que celebrar, ¿no? De poder disfrutar al Señor en esto. Celebra tu Navidad tranquilo, ¿no? Si no querés poner arbolito, no querés belleza, pero acordate que es un día de recordar que el regalo vino a la tierra y pienso yo que merece, ¿no? Que sea un día de celebración. Sí. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdísimo. Belleza. Quizá el hacer recuerdo, o quizás es que yo soy muy romántica, ¿no? Y la veo en la vida así, pero para mí la Navidad es ese recordatorio tan hermoso. Y que debería ser de romántico, entrega, que me cautiva, ¿no? Que le pido al Señor y compartirlo esto para ustedes, ¿no? Quizás si alguno adopta esta idea de que esta Navidad Él me permita dejarme cautivar por Él, pero dejarme cautivar por lo que Él ya hizo, ¿no? Recordando lo que Él ya hizo y seguirme enamorando de Él a través de esta fecha, que quizás no es la fecha como tal, pero aprovecharla como un recordatorio de lo que Él ya hizo, ¿no? Y añadiría a eso, porque es algo que me gusta recordar en Navidad. La canción de Marco Witt. No. Lo que dice el Señor en en Génesis 3:16, ¿no? Que la simiente de la mujer va a matar la simiente de la serpiente. Y es ver la Navidad desde una muestra de amor, ¿no? Del Señor, pero también como un grito de guerra contra las tinieblas, ¿no? Contra Satanás, ¿no? O sea, en el momento en el que Jesús nació, la luz estaba empezando a querer a manifestarse para vencer a la oscuridad. Entonces, como que hay ese aspecto hermoso que nos conmueve, pero también el Señor ve como que aquí ya llegué a solucionar las cosas, digamos, ¿no? O sea, anuncié mi llegada y ahora estoy poniendo a temblar las tinieblas, digamos, ¿no? Es como que un grito de guerra y también un canto de paz a los hombres, ¿no? No, y para muchos es, bueno, ya pasó el año, no sé si hice bien o mal, pero empiezo un 25 distinto y el año que viene puede ser, como decimos, ¿no? Lleno de luz y a la guerra, digamos, ¿no? A pelear. Amensango, mi hermano. Amén. Oye, Benjamín, gracias por compartir con nosotros. Ustedes, de verdad, chicos. qué bueno fue escucharte. Gracias por compartir toda la información que tenés. De verdad, gracias. Ha sido Amén. de bendición tanto para nosotros como seguro que mucha gente que va hoy a escucharte. Amén. Mi hermanazo, ¿te animas por favor a orar para terminar este tiempo? Por favor, oremos familia, como todo buen podcast cristiano, siempre terminamos orando y siempre empezamos orando. Obviamente eso no lo ve en la cámara, pero terminamos orando. Por favor, Benjamín. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, Gracias. te agradecemos por este tiempo que hemos tenido. Realmente te pedimos de que lo que ya hemos hablado sea de edificación para todos los que escuchen, Señor. Gracias. Queremos realmente, sobre todo, celebrar la fecha que se viene, Señor, tomando en cuenta el sentido verdadero de que tú viniste al mundo a morir por nosotros y naciste, tomaste nuestra forma de siervo, Señor, y moriste por nosotros, y queremos realmente
darle ese sentido, recordar ese sentido, Señor, que tú moriste por nosotros y nos amaste hasta este punto, Señor. Gracias. Naciste como nosotros, Señor. Podías haber hecho cualquier otra cosa, pero decidiste tomar este paso tan humillante, Señor, y a la vez tan lleno de amor. Así que te pedimos que nos bendigas, que bendigas a tu iglesia, Señor, que los que no celebran la fecha, pero que celebren el acontecimiento, que celebren el día que ellos quieran, pero que celebren que tú viniste. Y los que lo celebramos en esta fecha, Señor, que realmente lo hagamos con el sentido verdadero, recordándote a ti, Señor, que incluso cuando veamos el árbol tengamos en cuenta lo que hemos visto ahora para decir, claro, alguien falló en un árbol y vino Jesús a resolver eso. Así que te agradecemos, Señor, bendice este podcast, Padre amado, y que realmente tú seas glorificado en todo lo que hagamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a mi esposa, gracias Benjamín, de verdad. Gracias Juancito ahí con la cámara, de verdad, gracias por ayudarnos. Gracias Claudio, que siempre está ahí con el audio, y gracias a Damiancito allá con el café. De verdad agradecemos a todo el equipo. Bueno, que el Señor me los bendiga, que tengan un muy buen fin de semana, y nos vemos en el otro episodio. Meta, que el Señor me los bendiga. Chau familia. Chau.